Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidos a este vídeo sobre la inflación. En este vídeo vamos a entender que la inflación es un tema político, de hecho está en la ley que obliga a que al Banco Central Europeo que haya inflación, pero no solo esto, sino que vamos a ver cómo se calcula, porque muchas veces pensamos que si tenemos un 50% de inflación, nuestro dinero vale un 50% menos, pero eso no es cierto. Y luego, bueno, esa es la primera parte, y luego la segunda parte es que vamos a ver cómo se calcula bien, porque normalmente en Internet se habla de las fórmulas lineales, pero vamos a ver con una fórmula matemática muy simple cómo podemos calcularlo y por qué la mayoría de fórmulas de Internet está bien si quieres calcular 2 o 3 años, es decir, no se va mucho, pero a medida que lo pongamos más años, se va bastante. Entonces vamos a ver cómo se hace bien el cálculo sobre la inflación. Dicho esto, vamos a empezar con la definición de inflación. Podemos decir que la inflación es la subida generalizada de precios de una economía, comparada con el año anterior. Normalmente se suele comparar anualmente, aunque también hay trimestrales y mensuales. Eso sí, como la definición es eso, subida generalizada de precios de una economía. Luego tenemos que entender que el Banco Central Europeo, que es quien rige las medidas económicas en Europa, desde el 2001, por ejemplo, publicó esto, que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo aprueba su nueva estrategia de política monetaria. Y dice que la nueva estrategia contempla un objetivo de inflación simétrico del 2% a medio plazo. Esto siempre ha estado así, pero bueno, lo deja claro aquí. Además, a nivel europeo, la ley, fijaros que está en la web del Banco Central Europeo y está la web como legal de las leyes de Europa. Aquí podemos encontrar lo del 2%. En el artículo 4 también nos habla la ley de que haya una inflación del 2%. No voy a entrar en temas políticos de por qué los políticos querrían el 2%, pero hay dos razones. Una que alegan que dicen que estimula la economía, ¿vale? Que obliga a que los capitales se muevan. No voy a entrar en esa parte y luego hay otra, o sea, no voy a entrar si eso es cierto o no es cierto, si es bueno o no es bueno, porque al final la inflación ya sabemos que el dinero que tenemos en el banco, pues poco a poco va desapareciendo, ¿no? El valor de ese dinero. Y en la segunda parte, que es el tema de la deuda, que si países como España tienen un 120%, un 113, un 130% de deuda sobre PIB, cuando hay inflación, al final la inflación destruye la deuda, porque el valor de esa deuda, de ese dinero que debes, cada vez es menor. Entonces, es algo que a los gobiernos les interesa. Pero bueno, sin entrar en política, tenemos que entender que la inflación existe, que es el valor generalizado de precios y que los gobiernos están encantados de que haya un poquito de inflación por lo menos. Te dicen que es una cosa y luego además le viene bien por tema de deudas. Así que, sabiendo que existe, tenemos que entender cómo podemos calcularla bien, puesto que es algo que si queremos invertir tenemos que en nuestros cálculos de inversión restarle la inflación y para ello tenemos que saber cómo restar la inflación a largo plazo, no a 1 o 2 años, que las fórmulas que hay en Internet funcionan bien, pero a 20 o 10, 20 años cada vez se desvía más. El gap, la brecha que hay entre uno y otro es mayor. Así pues, vamos a hacer una fórmula, vamos a poner que el capital que tenemos ahorrado son 10.000 euros y vamos a poner que tenemos una inflación media de un 2,5%. Vale, aquí voy a poner que son unidades monetarias, pero como estamos en Europa, le voy a dar al euro. Y aquí no le puedo dar el porcentaje, esto es simplemente muy rápido, para que recordemos que si le doy el porcentaje me va a salir un 250%, ¿vale? Entonces, o aquí pongo 0,025 y le doy al porcentaje, ¿vale? Pero lo que quiero es que entendáis que es un 0,025. O la otra opción es simplemente le doy el porcentaje antes de poner el número y luego un 2,5. ¿Vale? Como prefiráis, es lo mismo. Esto es igual a 0,025. Dicho esto, voy a crear unas columnas, unas 4 columnas. Una es los años. Esto lo voy a poner un poquito más abajo. Voy a poner 20 años. Y aquí voy a poner la fórmula lineal, la fórmula real, ¿vale? El cálculo, eso sería el cálculo de inflación lineal y el cálculo de inflación real. Para que veáis cómo al principio no se va mucho, pero cada vez que hay más años se va más. Y vamos a ver el por qué. Es la real y no la lineal la que se tiene que utilizar. Aunque bueno, que se llame real ya te dice mucho. Y luego este es el valor real del dinero. Vale, pues en esta ocasión vamos a coger aquí y le vamos a decir, bueno, vale, la lineal, imagínate que venimos del año anterior, la lineal sería 2,5 más 2,5. Y el siguiente año sería el valor anterior, o sea, la inflación anterior, más esta, que sea 7,5. ¿Vale? Entonces,
Simplemente pongo el símbolo de dólar para que cuando lo arrastre hacia abajo no, o sea, no se me vaya de aquí me vuelve a aparecer esta, y ya lo tendríamos. Y tendríamos que en 20 años tenemos una inflación, contando la lineal, la suma de las inflaciones medias sería el 52,50%. Como dato curioso, esto no implica que nuestro dinero valga un poquito menos de la mitad. Esto es un error que es muy habitual y vamos a ver cómo se calcularía bien. Por cierto, severos errores, yo muchos años también lo habría pensado, ¿eh? O sea, es algo muy normal. Y para eso estoy haciendo estos vídeos, ya que a medida que voy aprendiendo, pues también me gustaría enseñarlo. Y así me sirve también a mí para tener mejores conocimientos. Vale, la inflación real, al final tenemos que entender de dónde viene. Si tenemos una subida generalizada de precios, si por ejemplo compramos un Dacia Sandero, un Sandero ojalá valía 10.000, no, un Sandero sí, no un Duster. Vale, un Sandero, si tenemos un Dacia Sandero que, bueno, de hecho el Sandero ya está a 14.000, ha habido una inflación estos últimos años muy grande, pero al final compramos un coche por 10.000 euros. Y este año hay una inflación del 2,5%, ¿vale? Pues serían 250 euros. Pero de esos 10.250 euros, si al año siguiente hay otra inflación la inflación está al 2,5%, no serían otros 250 euros, sino que sería sobre el valor de 10.250 euros, así que sería un poco más. Es decir, esta fórmula está mal, puesto que calcula siempre el 2,5% sobre el primer valor y no sobre lo que ya está acumulado, ¿vale? Esto ahora lo podemos ver cuando veamos la real. Entonces, aquí, para calcular la acumulada de los años, la fórmula sería muy fácil y es que simplemente, al igual que con las inversiones, el efecto bola de nieve, es que es exponencial. Entonces sería esto por esto. Lo que pasa es que aquí nos da 0 y tiene un sentido, porque si lo recordamos, esto es 0,025 multiplicado por 0,025 al final es menor, ¿vale? Entonces, simplemente lo corregimos de la siguiente forma. Podemos hacerlo de diferente forma, pero bueno, al final simplemente es esto o sea, le sumamos 1 por esto, y a esto, ¿vale? Que entonces nos da 105, le restamos 1 y nos da un 5%. Perfecto. Fijaros que es exactamente igual. De hecho, no es exactamente igual, pero luego lo vamos a ver que cada vez hay más décimas y al final se acaba yendo mucho. Vamos a hacer lo mismo para el siguiente año. Venimos aquí, lo que pasa es que en esta ocasión voy a cogerlo de aquí. Voy a decirle esto más 1 multiplicado por, aquí lo voy a poner ¿esta cuál es? La 4. C4, ¿vale? Para poderlo restar hacia abajo, más 1, ¿vale? Y a la suma de esto, que nos dará 100 y pico, pues le quitamos 1 para que nos dé, bueno, fijaros que aquí ya se ha ido un 0,5%, ¿vale? Y de 0,5% a 2-3 años no es mucho. Bueno, lo echamos hacia abajo y vemos que la real se va cada vez se va más. Es decir, la línea, sobre todo a 20 años, ya se nos ha ido un 17 puntos, ¿vale? Del 52 al... He hecho 17, pues 16 puntos. Del 52 al 68. Vale. Entonces, ¿cómo calcularíamos el coste real de nuestro dinero a 20 años? A 20 años, pues sería nuestro valor, o sea, nuestro capital dividido. Y ahora voy a hacerle, bueno, aquí vamos a verlo poco a poco. Dividido esto más 1, ¿vale? Y aquí tendríamos que el primer año bueno, este sería el segundo año porque hemos sumado 2 años. El primer año sería una inflación del 2,5 y el segundo sería o sea, del 5 del acumulado. Entonces, realmente sería el del segundo año, si no sería 2,5, ¿vale? Y ahora vamos a ver una fórmula de cómo calcular los 20 años de golpe, aunque aquí sería 21 realmente. Vale, pues aquí simplemente ya sabemos la fórmula, esto sería igual que arriba, así que sería el capital dividido entre entre la inflación real más 1. Perdonad que no, esto está mal. No es la inflación real, perdona, esto es dividido a ver un momento. Esperar un segundo. Aquí está. Aquí, perdonad. Vale, ahora sí. Y esto lo voy a hacer hacia abajo. Esta debería ser la acumulada. Vale, esto realmente sería el año 21. Voy a intentar ponerlo esto bien.
Perfecto. Esto nos debería dar lo mismo que si cogemos el valor y lo dividimos. Uy, no tiene. Perdona un segundo. Que si cogemos el valor y lo dividimos entre esto más 1. A ver dónde está. Ay, perdona que este teclado. Un segundo, que mire. Vale, aquí está. Más 1 elevado a 21 años, por ejemplo. ¿Vale? Y fijaros que me da exactamente lo mismo. Es decir, la fórmula es que el valor de la inflación lo tenemos que multiplicar constantemente entre sí misma. Aquí lo he puesto a 21 años, pues lo deberíamos de multiplicar cada 21 años. Otra fórmula, otra cosa que podríamos hacer en principio sería simplemente decirle, oye, quiero esto. A ver, un segundo, voy a hacerlo bien. Esto más 1. Recordemos que le ponemos el más 1 porque si no sería 0,025 y al ser menor que 1, al multiplicarse cada vez se separa más. ¿Vale? Y lo elevamos a 21. Uy, vale, sí, perdona. Lo elevamos a 21. Espérate, que aquí nos faltaría primero el porcentaje. Y a esto lo deberíamos de restar 1, ¿vale? Y aquí lo que pasa es, bueno, aquí lo que no tiene es decimales aquí y aquí sí que tiene decimales, por eso se va. Pero nos daría el porcentaje de inflación que tenemos. Una forma también acercada sería la misma. Fijaros que esto da exactamente lo mismo. Bueno, pues estas son las fórmulas para calcular la inflación de una forma correcta. Lo importante es que entendamos que que se tiene que multiplicar la inflación y no se tiene que sumar. Y esta sería la fórmula correcta para calcular la inflación. Y nada, un último dato que os había comentado. Antes había dicho que si teníamos una inflación acumulada del 50% no significaba que nuestro capital perdiera un 50% del valor. Y eso es cierto, porque fijaros que aquí tenemos una inflación acumulada a 21 años del 68%. Y en cambio, el valor real de nuestro dinero está cerca del 60%, es decir, deberías de ser unos 4.000, 3.000 euros reales, ¿no? Si tenemos una inflación real del 68%. Esto tiene un sentido, y es que si lo pensamos, si nosotros tenemos 10.000 euros y ahora hay un 68% de inflación, ¿vale? Imagina que sube el precio a 10, o sea, es algo que vale un coche que valía 10.000, ¿vale? O sea, coche valor 1, 10.000, ¿vale? Y el coche, después de inflación, vale 16.800, ¿vale? Tenemos una inflación del 68%, por ejemplo. Ay, la leche, quería darle aquí. Vale. Realmente, aunque es muy contraintuitivo, con nuestros 10.000 euros podemos pagar más de la mitad del valor del vehículo. Es decir, aunque haya habido un 68% de inflación, nuestro capital no pierde el 68% del valor, sino que todavía podemos pagar más del 50% del valor del vehículo en este caso, ¿no? O del activo. Pues nada, simplemente quería comentar estas dos cosas que suelen ser bastante contraintuitivas y que a veces se calcula mal la inflación y otras veces pensamos que vamos a perder más dinero con la inflación de lo que realmente perdemos. Algo que es positivo y no perder tanto. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta entonces.